darle observación a la palabra del Señor. Evangelio según Juan, capítulo 9, versículo 9. Unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Amén. Estamos en el contexto en el que había un hombre ciego de nacimiento, mendigo. Y dice que nuestro Señor le vio y fue a él. Dice que escupió en tierra. Recuerda que hablábamos acerca de esto. Dice que hizo lodo con barro y le colocó sobre los ojos a este hombre. Le puso sobre los ojos este barro que hizo y le dijo que fuese al estanque de Siloé a lavarse. Y hablábamos de que allí estaba el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo, el Dios hecho hombre, tomando del polvo de la tierra, como lo hizo al comienzo, para crear al hombre. Estaba formando allí los ojos de este hombre y se los coloca, le da una vista nueva y le manda a lavarse. Y veíamos que en este acto de lavarse, el hombre tuvo que haber creído la palabra del Señor, porque lo mandó a lavarse en ese sitio específico, el estanque de Siloé. ¿Recuerdan qué significa la palabra? ¿Cuál es el significado de Siloé? Enviado. Enviado. Y dijimos que ese estanque o ese pozo representaba al mismo Señor Jesucristo, al enviado. Decíamos que Jesucristo es el verdadero Siloé, porque de Él fluyen todas las bendiciones espirituales. Y luego nos hablaba del pasaje acerca de los vecinos, ¿recuerdan? Y decíamos que si hay personas informativas, comunicativas y chismosas, son los vecinos. Y los vecinos de este hombre se maravillaron al ver que había llegado allí y ya no iba seguramente con su bastón, golpeando por las calles, tropezando con todo. Y se asombraron de lo que el Señor hizo en este hombre. Y de esta manera le preguntan, bueno, ¿cómo fue que ocurrió? ¿Cómo sucedió esto? Nosotros sabíamos y conocíamos que por toda tu vida habías estado ciego pidiendo limosna y ahora de repente has llegado viendo perfectamente. Y ahí estábamos. Entonces aparece el versículo 9 que acabamos de observar y dice que unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. Aquí vemos abundancia de debate, pero por ninguna parte encontramos que los vecinos ni los residentes de Jerusalén se alegraran en la sanidad de este hombre. No vemos a nadie celebrar por el milagro. No aparece por ninguna parte. El hombre siempre con la tendencia a enfocarse en lo malo y en lo negativo. Siempre viendo el punto negro.
en lugar de alegrarse por lo que le había ocurrido a su vecino, a su conocido, su hermano en Israel, alguien que durante toda su vida había estado ciego y nunca había podido observar con sus propios ojos el mundo a su alrededor, vemos que la gente está haciendo preguntas, están llenos de dudas, interrogantes, pero nadie se alegra, nadie se goza por lo que el Señor Jesucristo ha hecho en este hombre. Entonces debemos llenarnos de gran gozo siempre que nuestro Señor haga una obra. Siempre que el Señor haga algo en alguien, eso debe ser para nosotros motivo de alegría, de regocijo. ¿Se alegra usted por lo que el Señor Jesucristo hace en otras personas? Amén. Nunca debemos sentir intriga ni sospecha por lo que el Señor acaba de hacer. Sin embargo, a este hombre que recibió la vista, le vemos en dificultades para convencer a la gente de la realidad de su curación. Probablemente los vecinos decían, Él es. Los más cercanos, los que le conocían, decían, Él es. Y los residentes de Jerusalén, que seguramente le habían visto, digamos que no le conocían tanto, eran los que decían, a Él se parece. Y lo cierto es que se esforzaban por identificar al que ahora veía, a ese conocido limosnero ciego. Gran parte de nuestra expresión facial tiene que ver con nuestros ojos. ¿Se han dado cuenta que por los ojos de una persona uno puede saber qué clase de persona es? Los ojos hablan mucho y dicen mucho. Imagínense cómo debieron ser los ojos que el Señor le dio a este hombre. Obviamente que sería algo que cambió completamente su apariencia. Unos ojos que el Señor le había puesto llenos de luz y de vida. Alguien decía que cuando una persona confía en Cristo, su semblante cambia. Yo no sé si a usted se lo han dicho, pero alguien decía esto, decía, cuando usted se convirtió al Evangelio, su apariencia cambió. Su semblante cambió. Antes se veía amargado, se le veía esa rabia, esas cosas feas que podía tener, se las transmitía. Pero cuando ha llegado a Cristo, cuando ha llegado al Señor, su semblante y su apariencia mudaron, cambiaron. ¿Por qué razón? ¿Por qué cambia el semblante de una persona cuando se convierte? Porque Cristo vive en él. Porque la presencia del Señor lo hermosea. Así seamos feitos. La presencia del Señor nos hace agradables, nos llena de gracia. Se refleja algo diferente, a alguien nuevo. Aquel hombre eliminó todas las dudas que tenían sus vecinos y sus conocidos al decirles, yo soy. Pero notemos que este hombre no se avergonzó de haber sido un limonero. No se avergonzó de lo que fue en el pasado. A veces nosotros, al contar nuestro testimonio, tratamos de mejorar o cambiar ciertas cosas. Y decimos, no, en el pasado sí fui malo, pero no tanto. Tengamos en cuenta que nuestro testimonio completo hace parte de lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas.
De pronto puede que digamos que no fuimos unos asesinos en serie, ni que tampoco asaltamos a un banco y fuimos ladrones profesionales, o que estuvimos 30 años en la cárcel. Puede que no digamos eso, pero de todas maneras, sea como sea, el Señor nos libró de la esclavitud del pecado. Estábamos perdidos, estábamos muertos, sin esperanza, sin vida, sin Dios, sumergidos hasta la coronilla en el barro. Y de allí nuestro Señor Jesucristo nos sacó y nos levantó con su brazo de poder. Contemos a otros lo que antes fuimos, para testimonio y gloria de nuestro Señor. Se cuenta que en cierto lugar un exboxeador se convirtió al Evangelio. Vale, cuidado lo interesante de la historia. Y dejando el ring, se hizo predicador. En cierta ocasión se le hizo tarde para acudir a una cita y cruzó por un atajo para acortar el camino. De pronto le salió el dueño del lugar y con palabras duras le insultó y le retó a pleito. Entonces dijo el predicador: está bien, vamos a pelear si usted gusta, pero permítame un momento primero, porque ha de saber que yo no hago nada sin antes orar. Entonces cerró sus ojos, quitó su sombrero y empezó su oración. Señor, tú sabes que fui un peleador profesional. Y sabes a cuántos les deshice los ojos y las narices a golpes. Tú sabes cuántas costillas quebré y a cuántos mandé a la otra vida con solo la fuerza de mis puños. No permitas que mate a este hombre, ni dejes que se me vaya la mano. ¡Basta ya!, le interrumpió el otro. No es necesario que peleemos. Pase por mi terreno las veces que quiera. Y sin más decir, se retiró presuroso. Así nuestro predicador siguió su camino y llegó a tiempo. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Siempre que nuestro Señor obró un milagro, suscitó todo tipo de preguntas. Y le dieron al beneficiado la oportunidad de testificar. Aquí le están preguntando al hombre: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Cuando este hombre regresó del estanque tras recibir la vista, los vecinos y los habitantes de Jerusalén, atraídos por el milagro, naturalmente le preguntaron qué había ocurrido, cómo había sido algo tan maravilloso como esa sanidad. Los hombres siempre tenemos la tendencia a ser curiosos. Uy, ¿qué pasó? ¿Pero cómo fue? ¿Pero cuente? Pero quiero saberlo todo con detalles. Dicen, con pelos y señales. Los hombres siempre tenemos la tendencia a saber, a mirar, a meter las narices en todas las cosas, buscando algún tipo de explicación o algo una versión que nos satisfaga. Obviamente que un milagro tan sorprendente como el que acababa de ocurrir no ocurría todos los días. Se trataba de algo demasiado especial que despertaba la curiosidad de los que lo vieron. Pero no dudemos en hablar de Cristo cuando los curiosos nos pregunten: ¿cómo fue?
¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué ahora eres diferente? Entonces ahí tenemos una oportunidad para hablar del Señor y para predicar el Evangelio, para testificar y exaltar su nombre. Aprovechemos de ese deseo de saber y esa expectación que despierta en las personas lo que Cristo hace. Aprovechemos para predicar lo que Jesús ha hecho en nosotros. Para predicar el Evangelio no necesitamos 6 años de teología, ni tampoco un doctorado o un máster en divinidades. Algunos creen, bueno, yo quiero predicar, pero necesito primero prepararme durante 6 años en una facultad teológica. Ejemplos bíblicos tenemos. ¿Recuerdan qué hizo la mujer samaritana? ¿Qué hizo la mujer samaritana cuando tuvo su encuentro con el Señor Jesucristo? El endemoniado gadareno, un hombre que andaba con cadenas, lo tenían que amarrar con grilletes, los rompía, andaba por los sepulcros hiriéndose. Tenía legión de demonios. Pero tan pronto el Señor hizo algo en su vida, dice el texto que este hombre fue a predicar a Cristo a Decápolis. 10 ciudades. No necesitamos tener grandes títulos ni diplomas para contar lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. De una manera simple, de una manera sencilla. Solamente abrir nuestro corazón y dar testimonio. Dar testimonio de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Versículo 11. Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. A pesar de todos los inconvenientes, este hombre se mantuvo en su testimonio. Habló con sencillez, pero también con firmeza, y fue convincente. Recitó lo que había hecho el Señor Jesucristo en su vida. Pero notemos que el hombre a este momento no sabía específicamente ni claramente quién era Jesús. ¿Cómo se refirió al Señor ahí, según lo que acabamos de leer? ¿Qué dijo acerca del Señor? Aquel hombre. ¿Quién? Llamado Jesús. Un hombre llamado Jesús. ¿Tenía este hombre el conocimiento exacto de la persona y obra de Jesucristo? No. A pesar de haber sido objeto de la misericordia y el poder divino, este hombre demuestra que la sanidad no siempre tiene relación inmediata con la salvación espiritual. Muchas veces oramos al Señor pidiendo que personas enfermas recuperen la salud, sin tener en cuenta que más importante que un milagro o una sanidad es una conversión, una salvación. Tal vez muchos de los sanados por el Señor Jesucristo se perdieron eternamente. ¿Recuerdan ustedes aquellos leprosos que el Señor curó? ¿Cuántos leprosos curó el Señor? 10. ¿Cuántos regresaron a Él? 1. ¿Dónde estaban los 9? Ni siquiera les importó. ¿Quién fue el que les hizo el favor de sanarles? Muchos enfermos están esperando recuperarse para salir corriendo a seguir pecando
y haciendo lo que hacían antes. En estos casos es mejor que continúen enfermos y miren por la fe al Señor Jesucristo, que teniendo su salud se pierdan eternamente. Debemos clamar por salvación. Y mire que en este caso en particular, el hombre, aunque no tenía un conocimiento claro del Señor Jesucristo, dice, aquel hombre llamado Jesús. Sin embargo, observaremos que más adelante en el versículo 35, el Señor se revelará a él. Y este hombre creerá y será salvo. Pero muchas veces pedimos mal. Muchas veces, ay Señor, sana a fulano de tal, sánalo Señor, pero resulta que es un inconverso. ¿Qué es más importante, la salvación o la sanidad del cuerpo? Encontré una historia que me pareció interesante traerla. Cierto niño muy pequeño estaba agonizando y su padre, que lo amaba, se afligía. Y no se conformaba con que su hijo muriera. El pastor de la iglesia a la que pertenecía le daba consejo y le decía que aceptara la voluntad divina y entregara la vida de su hijo. El padre contestaba, no puedo conformarme. Y estoy orando para que Dios le conceda la vida a mi hijo, cualesquiera que sean las consecuencias. ¿Qué opinan de esa oración? Se realizó el deseo de aquel padre. El niño sanó, creció y su padre lo mimaba en exceso. De manera que llegó a ser un perverso e impío. Cuando fue grande se hizo ladrón y cometió muchos delitos. Fue llevado a la cárcel y sentenciado a muerte. Tuvo una muerte ignominiosa y sin arrepentimiento de sus pecados. Cuando fue ejecutado, el padre se acordó de lo que le pidió a Dios y con tristeza, lágrimas y vergüenza confesó su insensatez y su pecado. De no haberse conformado a la voluntad de Dios. Por eso, mis hermanos, debemos entender que la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. Nosotros seguramente habrán cosas que no entendamos o que en su momento digamos, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? ¿Por qué esto tan difícil? Pero Dios en su soberana perfección y en su providencia sabe por qué hace las cosas. Versículo 12. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. El deseo de ver a aquel que había obrado un milagro tan maravilloso era algo natural. Pero la pregunta, ¿dónde está él?, es probable que se hiciera con intenciones maliciosas. Veremos que más adelante estos hombres van a llevar a aquel ciego ante las autoridades judías. Tal vez estaban buscando al Señor Jesucristo, pero no para confiarse a Él, no para creer, sino para acusarle, prenderle. Sin duda la respuesta del hombre fue verdadera. No sé. ¿Por qué dijo no sé? Porque no sabía.
¿Cómo podía saberlo si cuando el Señor le dijo que se fuera a lavar al estanque de Siloé estaba como? Ciego. No podía saberlo. No mencionó ningún lugar porque en realidad no sabía dónde se encontraba el Señor. Hace tiempo un reconocido diario aquí en Colombia, ya hablo de tiempo pasado, tiempo atrás, inventó un jueguito. No sé si algunos de ustedes lo recuerdan. ¿Dónde está Javier? ¿Dónde está Javier? Uy, claro. Eso hace parte por allá del Antiguo Testamento, ¿no? Se trataba de encontrar a un personaje flaco, narizón, de pelo amarillo parado, con lentes, en diferentes escenarios que por lo general eran multitudes, como en la playa o en centros comerciales. Y la dificultad estaba en hallar al mencionado Javier entre tanta multitud. Le tocaba a uno sentarse ahí por largo tiempo y busque y con lupa y mírelo por todos los lados a ver dónde estaba el personaje. Y comprábamos el periódico solo para buscar a Javier. Pero no es así con nuestro Señor. Sabemos como creyentes dónde está Él. ¿Dónde está el Señor Jesucristo? ¡Ah! ¿Dónde está el Señor? Está sentado a la diestra de Dios. Sabemos que Jesús murió, resucitó, subió a los cielos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Creemos que un día nuestro Señor vendrá por su iglesia, vendrá a levantar su pueblo, su iglesia, pero también creemos que nuestro Señor vendrá a establecer su reino en la tierra y que reinará. Para nosotros, todo lo que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo está a la luz, lo sabemos por su palabra. Lamentablemente hay muchos cristianos que todavía no saben dónde está el Señor. Hay muchos creyentes que todavía no conocen sus planes ni propósitos, que no saben dónde está Él ni lo que hará. Ahora notemos que aquí los interrogadores de este hombre no podían entender cómo el Señor Jesucristo no estaba buscando fama ni popularidad después de haber hecho un milagro tan extraordinario como el que acababa de hacer. Pero como ya lo hemos dicho en ocasiones pasadas, nuestro Señor no estaba buscando fama. Nuestro Señor no estaba buscando reconocimiento. Él no vino a crear ningún partido político, ni a ganar adeptos. Nuestro Señor Jesucristo vino para hacer las obras del Padre, para darle la gloria a Él. Eso siempre era su objetivo, su propósito, su meta principal. Él se movía según el reloj divino. El Señor no andaba por ahí, uy, esta mañana me levanté y no tengo nada que hacer. No, el Señor Jesucristo ya tenía todo su tiempo medido para hacer las obras que el Padre le había dado que hiciese. Algo que podemos aprender de estos textos es que cuando testificamos acerca del Señor Jesucristo, a menudo creamos en los corazones de otros el deseo de que también lleguen a conocerle. Cuando decimos Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, ha hecho algo en nuestras vidas, estamos despertando en otros
el deseo y la necesidad de que también le conozcan. Sin importar los resultados, los cuales siempre quedan en manos de Dios, debemos aprovechar las oportunidades al máximo y testificar del Señor, dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y como digo, no necesitamos explicar la Trinidad en todo su sentido amplio, ¿sí? Hablar de espiritualidad en el seno trinitario. No necesitamos tener la revelación de los grandes secretos y misterios divinos, pero simplemente contando y diciendo lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas de una manera simple, sencilla, podemos contribuir para que las personas se acerquen al Señor y le reciban por la fe. Podemos hacer algo por las personas que están a nuestro alrededor, compartiendo el Evangelio, hablando de Jesucristo y de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Si el Señor ha hecho algo en nosotros, ya tenemos de qué hablar, ya tenemos de qué testificar. Ya podemos decir, yo antes era uno, pero ahora el Señor Jesucristo ha hecho de mí alguien diferente, alguien nuevo, para su gloria y para su servicio. Oremos.